Hola, benvinguts i benvingudes, bienvenidos y bienvenidas a esta 13ª edición del Festival de Cine Indígena de Barcelona. Yo soy Nerea, integrante de la organización alternativa Intercanvio amb Pobles Indígenes, con sede en Barcelona, que tiene el claro objetivo de dar voz y visibilidad a los procesos y resistencias de los pueblos originarios. Trabajamos concretamente en Navia Yala, en América Latina, y desde el año 2006 impulsamos junto a la CLACPI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, el Festival de Cine en Barcelona. Este año, por temas de pandemia que todas conocemos, hemos trasladado el festival a formato online, así que lo tendrán libre ya. Si me están viendo es que ya estamos a 8 de octubre. Y nada, hoy en este conversatorio lo vamos a dedicar a la comunicación por la defensa de derechos y van a participar nuestra compañera Xochitl Leiva, que es originaria de México, y David Hernández Palmar, nuestro compa originario del pueblo Wayú, frontera Venezuela-Colombia. Les agradezco mucho su asistencia. Otra vez nos encontramos y bueno, va a ser muy interesante porque vamos a aprender mucho con ustedes, estoy segura. El formato del conversatorio va a ser sencillo. Las compas tienen las preguntas ya y básicamente vamos a hablar primero de la comunicación y el cine indígena, sobre esa mirada específica de los pueblos. Y después vamos a hablar también sobre los procesos que se dan en cada uno de los territorios. También haciendo énfasis en los procesos de la CLACPI, que es esta coordinadora latinoamericana, que engloba a más de 30 organizaciones de todo el continente y también ya de manera internacional. Y por último, sí que les queríamos preguntar sobre el informe que sacó justo la CLACPI hace poco, sobre la situación de las comunicadoras y comunicadores indígenas y afros en América Latina, ya que creemos que es un informe muy interesante y revelador porque participan las propias comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas, que vale la pena dar a conocer. Y también nos interesaría que nos hablaran un poquito de dicho informe, ya que ustedes han participado en su elaboración. Y por último, ya comentarles sobre la pandemia, sobre cómo ha afectado también en los procesos de los comunicadores y comunicadoras, porque la violencia se ha agraviado durante estos meses y también queríamos que nos contaran un poquito. Vamos a ir poco a poco y nada, de nuevo agradecida. Yo voy a estar aquí en el background, que se llama, y seguimos, les doy paso. Muchísimas gracias. Amaya Geas Peshua, Daniela Tayaca y David Hernández Palmar. Les saluda David Hernández Palmar del pueblo Wayú. Estamos entre Colombia y Venezuela, en Sudamérica. Soy parte de la CLACPI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Soy productor, realizador, fotógrafo. A quienes nos escuchan, nos ven, un saludo para todos sus territorios. Y preguntarnos cuál es la mirada, cuáles son las formas de comunicación indígena. Pasa por un tema de repensar primero de que los indígenas miran desde el territorio, ¿no? Miran desde la posibilidad de poder hacer vida y pervivencia en los territorios, pero no es solamente de mirar o pensarse en hacerse una casa o hacerse un asentamiento, sino que también pasa por las formas de diálogos que hay con la madre tierra, la siembra, los diálogos comunales, comunitarios. Entonces, a partir de ahí es donde desde lo cotidiano uno puede pensar las formas variadas de la comunicación de los pueblos, ¿no? Eso por un lado. Y el hecho de que respiremos, que seamos seres vivos, tenemos un derecho, si se quiere, espiritual, y es mandato de los ancestros de que nuestras historias puedan ser contadas y encapsuladas en el tiempo.
Dicho esto, yo siento de que en las últimas décadas, desde las apuestas que hacen muchas organizaciones, colectivos, aliados, pueblos indígenas, para poder hacer la comunicación propia, pues se ha visto también la necesidad de poder meterle mucho más fuerza, un acercamiento más político al tema del derecho a la comunicación, que es una dimensión, un espacio que está en plena construcción. No es un llegadero, es un trayecto al cual le va a ir metiendo muchas generaciones, muchas expresiones de la misma comunicación. En el caso del cine, pues todas las expresiones de sus posibilidades de géneros como documental, ficción, experimental o bueno, en fin, la diversidad de capacidades narrativas que existen dentro del cine. Sin embargo, también la necesidad de comunicarse de los pueblos en general ante el expolio, el despojo de los territorios pasa por un tema del muralismo, de la pintura, de la cerámica, los tejidos, sin necesariamente caer en el preciosismo, la exotización o de pronto la folclorización de estas manifestaciones comunicativas. En ese sentido, pues, los procesos de comunicación también pasan por empezar a reconocer dentro de la misma diversidad, ¿no? La diversidad no solamente por contar quiénes estamos, sino también quiénes somos, ¿no? Quienes somos en la posibilidad también de reconocernos con nuestras contradicciones y también reconocernos en ese proceso silencioso de invisibilizar a los hermanos y hermanas que no, que están proponiendo cosas para descolonizar las formas de vida, descolonizar el cómo podemos gestionarnos la vida, de preguntarnos cuál es el sitial que tienen las mujeres en este mundo, la gente que tiene otras maneras también de expresar amor, la diversidad ancestral y todas estas realidades que hay dentro de no solamente nuestro territorio, sino que hay en el mundo, ¿no? Entonces creería yo de que un paso fundamental es empezar a decir las cosas como son, con mucha honestidad, con mucha responsabilidad también, y también con mucha, sin ingenuidades tampoco, porque también hacer el ejercicio de comunicación en los territorios también tiene un alto costo, ¿no? Que pasa en principio, por un tema de ingenuidad. Y creo que también la carga de verdades y de honestidad que tienen nuestras palabras con respecto a la pervivencia también son un tema sensible precisamente para quienes nos quieren escuchar o que no quieren que las voces de los pueblos participen de una gran conversación. Precisamente porque viene cargada de verdades, viene cargada de digna rabia, pero también de muchas contribuciones concretas, porque nosotros y nosotras sí creemos mucho en los mundos donde quepa un solo mundo. Pero eso no pasa por un tema de inclusión, de hacer todos felices, no. Pasa por un tema también de que todos, más allá del concepto de felicidad, nosotros podamos y nosotras podamos construir un mundo más equitativo, pero sobre todo más sostenible. Con esto quiero invitar a mi hermana Xochitl para que pueda también compartirnos la dulce palabra desde su experiencia, desde el Muchísimas, colectivo y desde el trasegar. muchísimas gracias, David, Alternativa, Nerea, por esta invitación. Soy Xochitl Leiva, hablo desde Chiapas, México, una tierra que ha pasado a conocerse en el mundo por su rebeldía y su resistencia de los pueblos originarios y en particular los zapatistas, pero no solamente los y las zapatistas. Soy parte del proyecto Videastas Indígenas de la Frontera Sur, que es miembro desde muy tempranamente, finales de los 90 de la CLACPI, y soy parte de esta, tenemos un cargo que es la Comisión de Formación, Producción, Difusión de la CLACPI. Y desde ahí quisiera compartir como desde mi ser de mujer racializada, qué es lo que he venido aprendiendo caminando con los pueblos, qué me han enseñado qué es la comunicación indígena. Por supuesto que lo más importante es que tanto comunicación como indígena son herramientas de lucha. No están en ninguna lengua de pueblo original, no son palabras de una lengua originaria, de ninguna de la Via Yala, pero sin embargo han sido adoptadas
y han sido integradas, como dice David, y sobre todo para llevar a cabo una lucha que hoy se expresa como una lucha total por la vida. Entonces, la comunicación indígena, según qué grupo, según qué organización, según qué comunidad, puede tener ciertos elementos diferentes a otros, pero en su conjunto, creo que como herramienta de lucha ha servido a los pueblos para defender territorio, cuerpo, territorio, tierra, y para defender, como digo yo, en tiempos de pandemia ahora, la vida. ¿Qué es lo que más impacta en las definiciones de esta comunicación indígena? La diversidad de maneras de vivirla y de existir en ella. Y quisiera yo mencionar las palabras de una comunicadora NASA que de seguro conocen ustedes, Vilma Almendra, de los territorios en lo que se llama hoy el Estado-Nación Colombia, en donde dice que la comunicación inicia desde el vientre, desde cuando sentimos la tristeza y las alegrías de nuestra madre, desde cuando nos alimentamos con los primeros frutos de nuestra madre tierra, desde cuando cruzamos miradas, señas y sueños alrededor del fogón. Nuestra comunicación natural, como le llama ella, nos identifica como seres colectivos, porque siempre estamos intercambiando, dialogando, sintiendo y expresando en la comunidad. Y quizás estas palabras que están dentro del libro que CLACPI edita ahora en este año y que lleva por título La situación del derecho a la comunicación y que lo hemos hecho en la CLACPI colectivamente con la voz de las mujeres y los hombres comunicadores, fotógrafos indígenas, quizás esta posibilidad de aprender las otras formas de comunicación. Sobre todo lo digo porque en los posgrados y en los centros universitarios, cuando les preguntan qué es comunicación indígena, lo que responden es con un autor no indígena que dice que es la comunicación indígena. Entonces, rimbombante, epistémico, por decir, de concepción del mundo, de la vida, del conocimiento. ¿Cómo va a ser posible que la comunicación indígena es la definición de un no indígena? Como hoy nos ha expresado en este momento David, no tiene que ver con un autor ni con una teoría, ni siquiera tiene que ver con la universidad, ni tiene que estar legitimado con la universidad. Es el hacer de los pueblos, la lucha de resistencia de larga duración y las múltiples formas desde antes que nos conquistaran y nos colonizaran en este continente, en este Abya Yala, existían muchas y diversas formas de comunicación, que no se llamaban comunicación con la palabra comunicación, pero que existen, reexisten y se rehacen en el quehacer permanente de la lucha por la vida. Yo ahí me quedaría y regreso la palabra a mi hermano David. Gracias, Xochitl. Efectivamente, ¿no? El trasegar pues el caminar de, de qué implica para una persona de los pueblos hacer el oficio de la comunicación es un compromiso de vida, compromete la vida, coloca el cuero, como se dice, y yo creo que también es un llamado para no solamente de las autoridades gubernamentales o las autoridades que les competen, también el de garantizar de que las personas puedan tener dignidad en el ejercicio de su derecho de poder comunicar o exigir sus sentidas demandas. Tiene que ver también como la necesidad de seguirnos fortaleciendo como procesos colectivos para poder darle continuidad no solamente a los procesos, pero también a dibujar cuál es su trayectoria, ¿no? A sistematizar las experiencias para que no quede solamente como mera experiencia, sino dar el rango que realmente tiene, darle el espacio que realmente tiene, que es el ser procesos, ¿no? Y yo creo que es algo que también nosotros cuidamos, no con un celo como quien guarda, no sé, esas prácticas de pronto, como bien lo refería Xochitl, ¿no? Que no tiene que ser validada por la academia. No quiero incurrir en una sugerencia como esa, pero sí creo que es importante de que las personas puedan entender de que hay procesos y los procesos tienen sangre colocada, tienen tiempos, tienen territorios, tienen lágrimas, quienes han tenido que poder tributarlos para poder lograr
ciertos, si se quiere, avances, ¿no? No solamente en lo jurídico, pero también en lo social. Dicho esto, yo creo que es bien importante y aquí es donde hago el llamado en concreto de que sigamos fortaleciendo las posibilidades de fortalecer nuestras propias epistemologías, proponer otras metodologías, de tomar en Eh, cuenta cómo es que los hermanos y las hermanas em, tienen sus propuestas para guardar y poder seguir contando las cosas y las historias. Frente a esto, yo creería que, bueno, es un libro que no se ha terminado de escribir porque, como digo, el libro que habla sobre la situación de la comunicación indígena y de los compas afroamericanos Latina, tiene también que ver con, aquí está lo mostrando Xochitl, de la situación del derecho a la comunicación. Tiene que ver también con una serie de, no solamente de referentes de artículos y de leyes internacionales como el artículo 16, por ejemplo, de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Tiene que ver también con que son prácticas sistemáticas que van en detrimento, sobre todo en este momento, donde viene una fase de incertidumbre post pandemia, donde los estados tienen el argumento de entregar los territorios para la explotación, para poder, como dicen ellos, ¿no? De poder llenar un poco ese hueco económico que deja el capitalismo a partir de las prácticas pues, del confinamiento, qué sé yo, ¿no? Entonces, allá hay unas certezas que sí tenemos que no podemos pecar por ingenuos o incurrir en la ingenuidad, por así decirlo, de que, de que en plena pandemia también hubo, o sea, incurrieron en violaciones de derechos para los comunicadores. En el caso del pueblo NASA, varios comunicadores y comunicadoras este, han tenido pues unas duras situaciones con lo último que pasó con el compañero ahí en el Cauca, un compañero radialista. Pero bueno, mi idea es para invitar a los procesos que nos ven, nos escuchan, es que sepamos que nuestras metodologías valen, son fuertes y son necesarias para seguir escribiendo la historia de los pueblos en las dimensiones que nos merecemos para poder seguir existiendo. Hay una parte con la que empezaste, David, y quisiera retomarla sobre la experiencia concreta de la comunicación en el pueblo Wayuu, que además es más antiguo que los estados-nación, le dicen transfronterizos. Entonces, los transfronterizos son los estados. El pueblo Wayuu ha estado ahí y han llegado los estados-nación a imponer sus fronteras. Pero pensando en esas realidades, la pregunta sobre los procesos de comunicación indígena que se nos hace, me gustaría mucho referir y ahí espejearnos con el territorio guayú, referir a la experiencia zapatista que me ha tocado aprender de ella, ¿no? Cómo hay una comunicación indígena zapatista, incluso la formación dentro de la autonomía de facto zapatista, la formación de los tercio compa, que son comunicadores comunitarios denominados por las comunidades para poder hacer el trabajo de medios que incluye un trabajo de difusión hacia adentro y hacia afuera de las comunidades y que es parte de una compleja red política, social, educativa, cultural, todo entrelazado, todo articulado en un entrelazado como es la vida. Es decir, los tercios compa, como le llaman los zapatistas, a lo que podríamos ver desde fuera como los comunicadores zapatistas, los tercio compa hacen este trabajo, pero a la vez van a la milpa, pero a la vez trabajan
en levantar los caracoles, que son los espacios de convergencia con la sociedad civil y los espacios de autoridades, pero a la vez están en la escuela zapatista, que es una escuela hecha más allá del Estado, más allá del gobierno mexicano, porque no hay una legislación digna que permita la construcción de una autonomía en la dimensión de lo que fueron los acuerdos de paz y que se firmaron en 1996. Entonces, de ahí autonomía de facto. Y ahí adentro de esa autonomía de facto, los tercios compa hacen un trabajo arduo que no puede ser visto como un especialista o como una persona a la que se le va a pagar o como alguien que va a trabajar para hacer un trabajo, sino ese esplendor de la vida en su complejidad lo reproducen los tercios compa y construyen junto con los otros hombres, mujeres o troas ese espacio de autonomía de facto. Ese ejemplo nos ha impactado profundamente porque ha movido todas las concepciones, no solo universitarias y académicas, eso sería lo de menos. Esas siempre pueden ser criticadas y destruidas desde los pueblos en resistencia, pero también ha movido las maneras en que se han construido otros comunicadores de otras latitudes y ha puesto un espejo con unas aristas muy importantes para pensar la comunicación más allá incluso del Estado, más allá de los partidos políticos, más allá del financiamiento de los gobiernos. Nosotros decimos que nos ponen una vara muy alta, porque es desestructurar nuestras propias concepciones de qué es la propia comunicación indígena en resistencia. Y aquí me quedo yo haciendo como una invitación a ti para que pudiéramos ver si podemos tejer con eso que los pueblos wayú, el pueblo wayú en sus múltiples territorios, nos pueden enseñar y podemos aprender cada vez más y más de todos los pueblos del mundo en resistencia. Sí, yo creo que desde la experiencia wayú, desde la parte colectiva, el hecho de poderse uno soñar o de soñarnos pues una posibilidad de red, pues eso, el primer reto era un poco, bueno, mirar todas las miradas, o sea, la suma de todas las miradas que son diversas en términos de región, de bioregión, en términos de clanes, en términos de familias, comunidades en todo caso, pues es un gran logro. Siento de que como toda red tiene también sus retos que tendría que ver con cuáles son los modos que siempre se van eh, pues adaptando a la organicidad o a las necesidades organizacionales para poder hacer consensos, para tener un frente coherente, sostenible. Siento que lo más importante es la claridad que sí obviamente la tenemos, que es la defensa del territorio. Yo creería de que un reto permanente que hay no solamente en el seno pues de las iniciativas Wayuu, sino también en general en los pueblos, es también de cómo podemos no perder de vista la formación política, la mirada geopolítica que hay en los territorios, que no pasa por un tema de la dicotomía electoral, que eso no se resuelve por ahí necesariamente, tiene que ver también con las certezas que tenemos como pueblos, las certezas de cómo se gestiona el agua, la certeza también de leer la cosa desde una complejidad coyuntural mucho más amplia, ¿no? De entender que lo que sucede acá también está sucediendo a otro pueblo y por eso tenemos que conocer cuál es la lucha de ese otro pueblo. A lo mejor es la misma compañía, a lo mejor hay una estrategia comunicacional que le funcionario que posiblemente pueda dar luces de cómo asumir estrategias comunicacionales también en el territorio. Ahora, con respecto a estar en un territorio ocupado por dos países, creo que también hace la cosa mucho más compleja, ¿no? El tema de entender la identidad, el tema de entender realmente, por ejemplo, qué es la migración, qué implica ser, si realmente los estados los interpelan o no, ¿no? Hasta qué punto es firme
esa realidad que como Wayuu somos un solo pueblo, que sí es así, en términos inmediatos es así. Sin embargo, también el de tomar en cuenta cuáles son también las mellas que hacen dentro de la identidad el tema de las nacionalidades. Entonces yo siento que la posibilidad de reivindicar las iniciativas comunicacionales y de cine y de los pueblos desde los territorios es algo muy importante y es algo muy bonito, pero sobre todo es mucho más integral y mucho más justo en la medida de la dimensión de quiénes somos como personas y como pueblos. Entonces, yo creería que desde la experiencia Guayú tenemos pues el frente claro con respecto a la defensa territorial y también la necesidad de podernos entender dentro de esa gran diversidad que hay dentro de las personas que hacemos parte de una red, ¿no? Insisto, tomando en cuenta también la otra capa que se le añade con la complejidad de estar ocupados por dos países, ¿no? En este caso Colombia y Venezuela, cada cual con una crisis muy distinta de otra, una que está en agenda por un tema de golpe de Estado y la otra que tiene una agenda que de ser un país que quiere demostrar que es democrático, pero que ocurren unas masacres no sé cuántas cada 24 horas. Entonces, es un tema también de cómo nosotros y nosotras podemos también cómo priorizar y cómo identificar esas narrativas que hay desde los pueblos, porque efectivamente sí hay que hackear las narrativas hegemónicas. Y eso se logra mientras nosotros reconozcamos y sigamos fortaleciendo las narrativas que existen en el territorio, las narrativas que hay que seguir entretejiendo a nivel de red, tanto local como internacional, como pueblos. Entonces yo diría que desde mi experiencia como parte del pueblo Wayuu, es algo también que nosotros heredamos desde las voluntades que también tuvieron las maestras normalistas, las maestras de aula, los maestros, la educación de los pueblos un contexto de frontera. ¿Cuál va a ser el currículum? ¿Cuál va a ser las pautas lingüísticas? ¿Cuál va a ser el himno que van a aprender si es el de Colombia o el de Venezuela, ¿no? O se aprenden los dos, ¿no? Y entonces esa construcción también de ciudadano también ha sido como algo complejo, pero lo que quiero decir es que esta lucha que tienen los comunicadores ya lo venían abanderando las maestras de aula, ya la venían abanderando también las enfermeras, quienes tenían que también entender cuáles son las enfermedades prevalentes, ¿no? Cuando venía época de lluvia, o si eran atendidos en un país mejor que en otro país. Entonces creo que la lucha que ya venía trayendo la educación y la salud es lo que nos ha facilitado también en el tema de comunicación, tener unas claridades con respecto a ese reconocimiento que ya venían haciendo otras personas antes que nosotros y nosotras. Sí, aquí yo creo que cabe muy bien cuando nos preguntan sobre los procesos comunicativos indígenas. Una de las cosas que más me impresiona en el momento que estamos ahora es cómo pensar desde 1985, en que se funda la primera versión de la CLACPI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, cómo esta experiencia de que en ese momento surge más desde profesionistas no indígenas, pero también con comunidades y también con comunicadores, pero cómo se va convirtiendo más en un espacio propio de los pueblos y de los comunicadores, al punto que hay una especie de desplazamiento de esos primeros no indígenas y una apropiación, sobre todo desde el sur, pero México también jugando un papel muy grande, de que hoy tenemos una serie de redes que atraviesan el continente. No puedo decir que la CLACPI es la única, pero es una de las que muestra su potencia a través de sus festivales que se realizan cada 2 años. Y creo que este potencial de enlazar desde lo comunitario chiquitito hasta lo continental, hasta la dimensión de hacer presente en los organismos de organizaciones no gubernamentales, espacios de trabajo a nivel internacional, foros internacionales, se está tejiendo desde el 85 con una serie de procesos internos muy importantes. Y yo nada más quisiera pensar los festivales, ya en otra plática que hemos tenido con David también en el diálogo,
mencionar la importancia de que los procesos de comunicación indígena se dan en un marco muy diverso y uno de ellos es muy importante lo que hace, fundan tanto las primas y el mismo David y toda una red de jóvenes guayú que seguro que nos vas a contar porque es muy impresionante. Además, cómo enlazan los dos lados de los estados que ocupan el territorio. Ya nos platicarás tú, por favor, porque yo siempre me fascino con esa historia y conozco a través de sus sitios ese trabajo. Pero quisiera ahorita, antes de devolverte la palabra, mencionar los festivales de Tlacpi como un verdadero espacio de convivialidad en donde el festival no se asocia a la noción occidental capitalista de la industria del cine. He dicho en otros espacios y lo reitero aquí, cómo se genera un espacio comunitario para intercambiar materiales, para producciones de las mismas comunidades, los mismos comunicadores, las mismas organizaciones que son parte de CLACPI, se intercambian sus producciones. Hay una no solo circulación en el sentido capitalista de la palabra, sino más compartición en el sentido zapatista de la palabra. Se comparten lo que hacen los pueblos audiovisualmente para resistir, luchar y reexistir. Y en ese compartir, pues claro que no hay alfombras rojas, no hay estos divos que aparecen en las primeras planas de Hello, pero hay, y eso es lo fascinante, una serie de construcciones colectivas audiovisuales para la audio-video representación que camina la defensa de territorio, de vida, de cuerpo. Y eso que tiene desde 85 hasta la fecha, caminando y recorriendo, es silencioso. Muchas veces es Cannes recibe todas las luces del mundo, todas las noticias del mundo, y los canales alternativos de comunicación en manos de los pueblos y las comunidades están transmitiendo lo que acaba de pasar en el último festival. Y ahí, aparentemente sin que exista, pero existe, es y conecta. Y eso que conecta potencia, y potencia la lucha y potencia la resistencia, pero más que nada potencia lo que decías tú, David, una identidad digna y orgullosa de ser lo que se es. Y ahí pues regreso la palabra a ti, hablando de este tema de comunicación indígena y procesos varios. Gracias. Sí, gracias, Xochitl. Yo creo que tiene que ver también con la necesidad de darle forma a una red, ¿no? En el caso Guayú, hay una escuela de comunicaciones del pueblo Guayú que lleva el nombre de Hayariyu Farías Montiel, una hermana indígena periodista que ya dejó el mundo físico. También está el encuentro radialista, así como la muestra de cine y video Guayú, ¿no? Y creo que son como las tres grandes actividades que hacen pues la red. Ahora desde el año pasado se está haciendo un laboratorio para pues de cine indígena. Entonces yo creo que son también las necesidades de poder como reconocer algunas capacidades, pero también las necesidades de poder construir como modos propios de contar historias, de reconocerlos en el andar, en el construir, ¿no? Eso, eso quisiera como mencionar con respecto a mi experiencia como parte pues de ese proceso colectivo Guayú. Pero por otro lado, yo también creo que hay una necesidad también de poder entender en estos momentos históricos frente a las fábricas de consensos que hacen los discursos hegemónicos, la industria, eh, el que está pasando entre el pueblo indígena y el pueblo afro, ¿no? Los espacios comunes, las comunalidades. Este mismo libro que se hizo sobre la situación de los derechos de América Latina de los comunicadores, tiene también esa reflexión o da pista para que la gente empiece a reflexionar el por qué en este momento con las matanzas que han ocurrido, no necesariamente todas las de Estados Unidos, pero en otros territorios, los secuestros, por ejemplo, en territorio garífuna de Honduras, ¿no? Con OFRA, con la Organización Fraterna Negra de Honduras. O sea, es navegar también entre la etnicidad y lo racial,
a lo mejor no desde como lo estoy colocando yo, que puede sonar hasta muy técnico o académico, pero sí creo que hay que mencionarlo porque hay unas capas mucho más amplias que tienen que ver con la apuesta de la comunicación. Primero, reconocer de que esto que estamos haciendo ahora eh, no hubiera sido, no era, o sea, ahorita es posible y puede parecer hasta obvio, pero en otro momento era impensable, porque estas mismas plataformas no fueron pensadas en nosotros, en nosotras, ¿no? Entonces también hay mucha responsabilidad en cómo nosotros ocupamos esas plataformas y a qué le damos espacio entre esas plataformas. Eso por un lado. Lo otro, pues yo creería que mucha gente a lo mejor se preguntará, pero bueno, el libro, ¿dónde lo accedo? ¿Qué impacto ha tenido? Entonces, bueno, yo quisiera como mencionarle tres cosas. Uno, el libro está disponible. De hecho, hubo una presentación formal en línea con la Claxo y demás colaboradores y colaboradoras, en este caso Alternativa, que forma parte de esa minga editorial. Está disponible en línea, ¿no? Pero también en sus primeros pasos, cuando era un esbozo de informe, cuando se presentó en la ONU, muchas regiones quedaron como maravilladas diciendo, pero bueno, como una región basta como Abya de 33 países, ¿no? Y cómo fue que estos colectivos quisieron ponerse de acuerdo para empezar a contar su historia, cómo se ponen de acuerdo, cuál es la metodología que proponen, cuál es la epistemología que usan, ¿no? Entonces, sobre todo la gente de Asia se preguntaban y yo me quedaba como maravillado porque, bueno, esto se hace por un tema de voluntad y por un tema de lógica política y militante de entrada, ¿no? Eso como por allí. Lo otro es que yo creo también de que en el momento que estuvimos en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el año pasado, en la sesión del mecanismo de expertos de los derechos de los pueblos indígenas, tuvimos la oportunidad de poder poner a la orden el libro, el informe, a los estados, de modo que no tuvieran excusas de que no tienen una voz indígena o no tienen una voz de los pueblos diciendo, esta es la situación que hay, ¿no? Esto es lo que está pasando. No hay estadísticas, pero no solamente a los estados, sino también a las organizaciones y colectivos propios, de empezar también a sistematizar esas cosas, de modo que podamos realmente, como dice un proverbio indígena, cuenta tu aldea y contarás al mundo. Entonces creo que esa idea de empezar a visibilizarnos entre nosotras y nosotros tiene que ver también con esos aportes que puede tener el libro. Entonces, repito, uno, el libro ha tenido su impacto a nivel internacional en el seno de las Naciones Unidas. Dos, está disponible en línea, en la página de CLACPI está también disponible, clacpi.org, ustedes buscan en archivos, ahí está este libro que estamos haciendo mención. Y lo otro que yo creo que, bueno, cuando hay la necesidad de estar vivos y de estar vivas, se pueden lograr cosas como esta, pero sobre todo con el sentido de colectividad. Y la colectividad no solamente de decirnos compañeros, compañeras, le apoyo, sino también de ser correspondientes con las cosas que se necesitan para lograr esa colectividad. Y yo creo que se le ha colocado mucho amor, mucha paciencia, pero sobre todo mucha dignidad para que los pueblos puedan, pues en eso, no decir tierra, agua y dignidad para los pueblos. Muchas gracias de introducir este tema. Después del 85 al 2020 han pasado muchas décadas y hoy los comunicadores y las comunicadoras tienen su libro en su autonomía y autogestiva, porque bueno, hemos recibido apoyos muy puntuales de instituciones o de personas, entre ellas Alternativa, por supuesto, pero no es eso lo que ha sostenido este trabajo, como tú lo dijiste. Ha sido la necesidad de una voz que retumbe y que hable por sí misma, sin ventriloquías, sin incluso ventriloquías comprometidas, que son muy lindas, pero siguen siendo ventriloquías. Entonces, escuchar aquí a los comunicadores, están
pues ya mencioné a Vilma dentro de todo el proceso, Mariano Estrada, que es el pionero, junto con su organización, de abrir la comunicación con toda esta organización Guayú, que hacen un trabajo en territorio binacional, transfronterizo. Están los compañeros mapuches, que están desde sus espacios colectivos de resistencia y de recuperación del territorio. O, hablaste de Ofranet, esta organización garífuna que se sostiene en los territorios frente al narco, que se sostiene en el territorio a pesar de los gobiernos que no son fallidos, sino al contrario, muy exitosos en la destrucción de los pueblos negros y afrodescendientes. Entonces, escuchar qué nos dicen sobre qué concepción tienen de la comunicación, cuál es su situación, no solamente pensándolos o no pensándolos como víctimas, sino pensándolos como dignos, resistentes y actuantes y luchando y defendiendo. Esta mirada de victimización suele ser muy común en espacios no solo de academia, sino también de muchas ONGs. Entonces, de repente se habla de los pueblos originarios. Por supuesto, una masacre pues va sobre los pueblos originarios. Y si tienes que luchar ante un Estado, vas a hablar de víctimas de la masacre. Pero más allá de ese discurso está la lucha de resistencia y la dignidad sobre la cual, sin recursos, sin apoyos de los Estados, con a veces 3 pesos de la solidaridad nacional e internacional, se levantan los procesos de comunicación propia, ¿no? Entonces, creo que aquí voy a ver si puedo presentar. Aquí dice que puedo share screen, a ver si es cierto que puedo presentar la pantalla. Voy a tratar de presentar la pantalla, a ver si puedo mostrar la pantalla. Sí, yo lo veo completo. Bueno, voy nada más como a mostrar, porque hay un cruce muy interesante que se hace entre el título de esta grabación, de esta invitación, que dice Comunicación por la defensa de derechos, en plural. Y creo que esto nos pone también en sintonía del momento en el que estamos. O sea, ya no estamos solamente en la defensa del derecho, de derechos indígenas o derechos de la mujer, sino estamos en una defensa por los derechos, y ahí se incluye el derecho a la comunicación como un derecho emergente que empieza a colocarse en las constituciones, que empieza a tomar su lugar como derecho universal, pero a la vez con una dimensión culturalmente pertinente, es decir, sí, como derecho a la comunicación como un derecho emergente, universal, pero culturalmente pertinente. Eso parece una contradicción, porque ¿cómo va a ser? Si es universal, pues parecería que es para todos. Sí es para todos, pero no es para todos. El derecho a la comunicación culturalmente pertinente significa que quienes de facto ejercen la comunicación tienen que entrar también en el jure, es decir, en los derechos constitucionales, y han venido entrando poco a poco y han venido ganando los espacios en las legislaciones a los diferentes niveles, porque es ahí donde es no solamente difícil, sino que altamente conflictivo, porque muchos de estos derechos sirven después para reprimir, y el caso chileno es un ejemplar en donde todavía hay reminiscencia de las leyes antiterroristas que sirven para encarcelar a quienes recuperan tierras, los mapuches que recuperan tierras. Entonces, quisiera ahora, antes de pasar nuevamente la palabra sobre el libro, esa era la portada del libro, ahora voy a compartir uno de los capítulos de este libro, de la obra colegiada de la CLACPI, desde los comunicadores, comunicadoras y todas las personas que venimos caminando este proceso. Hay un capítulo particular que habla sobre las constituciones, las leyes y los reglamentos nacionales. Y es muy importante que puedan acceder a él. Las legislaciones las separamos en base a lo que sería
con los años neoliberales expresados en sus legislaciones comunicativas, no solo constitucionales o en general, sino en especial se revisaron las leyes de la comunicación. Luego hubo otro bloque que es quienes empiezan a introducir en lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia, empiezan a introducir ya una nomenclatura de derecho de la comunicación con esas palabras y expandiendo, por supuesto, a los pueblos originarios una serie de derechos que, bueno, en muchos casos quedan en el nivel legislativo. Después, en la práctica es otra cosa. Pero un tercer grupo que llamamos el Triángulo de Norte de Centroamérica, que es una nomenclatura más económica y que es realmente el triángulo de la muerte total por el nivel de salvajismo, de feminicidios, de asesinatos. No quiere decir que en otros lugares no haya, sino que estos tres países destacan por sus leyes en un retraso total para la comunicación, sus controles de lo que sería los medios de comunicación por oligarquías, duopolios, oligopolios, y por la violencia brutal que se ejerce en los estados y muchos otros agentes. Y en ese marco se analiza la legislación y qué es lo que está pasando con los comunicadores y comunicadoras. Y termino esta intervención señalando lo que encontramos con enfocar casos específicos desde los comunicadoras y comunicadores, sus informaciones, sus denuncias cruzadas con otros informes de derechos humanos y las violaciones a los derechos, a lo que hoy llamamos derecho a la comunicación, era un horror, era una pintura de horror. Quien lea el libro tiene que leerlo tomando a sorbos los capítulos, porque el capítulo de las violaciones, la escasa sistematización y las nulas estadísticas no solo nos hablan de invisibilización, sino de que los propios estados, que son muchas veces colaboradores o negligentes en la ejecución de las legislativas o incluso asociados con los grupos oligárquicos para la violencia a la que nos vamos a referir. ¿Cuáles? Omisiones y medidas discriminatorias en las telecomunicaciones, incluso cuando se habla ya de telecomunicaciones indígenas y comunitarias, un doble juego perverso entre agresiones y penalización frente a concesiones y presupuesto. Por supuesto, presupuestos mínimos, presupuestos que son muchas veces incluso condicionados políticamente, violaciones al derecho a la consulta previa, libre e informada y al derecho al territorio, sobre todo en los territorios indígenas que están avasallados por empresas extractivistas, desmantelamiento con lujo de violencias de radios comunitarias y, por supuesto, diversas violencias de diversa calidad a todo aquel que se oponga a los proyectos extractivistas, neoextractivistas. Hablo y, sobre todo, los territorios controlados por el narcotráfico y por los grupos armados legales e ilegales, una aterradora asesinato a radialistas, comunicadores y comunicadoras comunitarias que muchas veces solo tienen la denuncia del colectivo, grupo, organización o comunidad del que es parte el comunicador o comunicadora o fotógrafo o radialista. Entonces, ahí me quedo. Este libro es la primera vez en América, en Abya Yala, en América Latina, que se tiene un trabajo de esta envergadura desde los comunicadores y comunicadoras y esta instancia colectiva continental que se llama CLAC. Entonces, una invitación verdaderamente a tomarlo en serio y a informarse a detalle, de manera sistemática y profunda, escuchando las voces de los comunicadores y comunicadoras, para poder darle su lugar a este esfuerzo que se levanta autogestivamente y como parte de la resistencia y la lucha que se lleva en estos territorios. Te regreso la palabra, David, querido. Sí, gracias, Xochitl. Bueno, efectivamente la invitación se hace sí, pues extensiva,
para que sigamos reconociéndonos en el espacio de la comunicación de los pueblos. Los pueblos indígenas de Abya invitan también a que empecemos pues a mirar también cuáles son las otras formas de comunicación dentro de la solidaridad, ¿no? Esa solidaridad de ida y vuelta que también se plantea desde otros territorios con idiomas y también con pueblos originarios, ¿no? Esa relación que tenemos con el pueblo catalán, con el pueblo vasco, con otros pueblos también, quienes también ven la lucha de los pueblos indígenas de Abya Yala como una manera de también de poder ejercer ese ejercicio que tenemos como pueblos de decidir cómo queremos relacionarnos como pueblos, ¿no? Bajo qué circunstancias, bajo qué términos, y qué más que es o qué mejor pues que relacionarnos con respecto a la pervivencia de los pueblos, ¿no? Con la pervivencia y la dignidad y el uso de los idiomas, con la dignidad y con la claridad de poder también hacer la comunicación, eh, pues para seguir eso, visibilizando la dignidad, pero también visibilizando de que esta dignidad no es solamente de un pueblo, sino que es colectiva. Entonces, cada persona que cae, por decir la verdad, es una persona que cae también en nuestra familia, cae también de nuestros pueblos. Entonces creo que también es importante señalar eso y señalar también de que la contribución que hacen los pueblos en todo caso es como se dice pues desde la sabiduría de las hermanas y hermanos zapatistas, ¿no? De los varios mundos que capan que en otros mundos, pero esos mundos que contribuyen. No es que es la inclusión de los mundos que también hay que hacer felices o que porque no. Es un tema de los mundos que contribuyen a que otros mundos puedan vivir con dignidad. Entonces quería como un poco como también hacer extensiva la invitación que ya hacía Xochitl en su uso de palabra, de que este libro lo tengan a bien de leer, de considerar, de podérselo empoderar, apropiar desde la humildad porque son conocimientos que también van pues construyendo la necesaria memoria para poder desmantelar esos discursos hegemónicos y también pues decir precisamente que estamos presentes. Uh-huh. Hola, gracias, Shofil, David. Quizá antes de acabar sí que me gustaría preguntarles sobre un tema que se nos ha quedado un poco ahí, que sería el tema de la pandemia, de cómo se han organizado en los territorios con el tema de la pandemia. Si no les importa, abordamos un poco este temita y ya podemos ir cerrando. Muchas gracias. A la pandemia y la comunicación pues necesaria que se tiene que tener de los pueblos pasa por un tema también de que primero reconocer de que ya han habido otras epidemias que más o menos nos daban luces de cómo apelar, ¿no? Medicina tradicional, los discursos cuando los estados dicen que no hay nada, pero realmente estaba ocurriendo dentro de los territorios pérdidas de vidas, ¿no? El modo rápido pues, de los contagios. Y evidentemente o mejor dicho, se evidenciaba pues esa capacidad o incapacidad que tenían los estados de darle frente por sencillamente no tener un servicio a la salud presta o de derecho humano, no sé, fundamental, universal, por así decirlo. Eso sería una cosa que mencionar. Los pueblos en la América Latina han pasado por el Zika, chikungunya, cólera, fiebre amarilla, encefalitis equina, etcétera, 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 ¿no? Y el comportamiento de los estados siempre fue el mismo. Ya en el momento que en las ciudades se aquietaba, era cuando estaba el pico en comunidades. Ahora, como lo mencionaba Xochitl, ¿no? También hay unos temas de unos rebrotes, si es que se puede llamar así, pero entonces yo creo que los pueblos indígenas en esa necesidad de sed de vida, en todo caso, pues el de fortalecer la medicina tradicional y creo que es una manera también de comunicar, ¿no? Y las primeras pautas que tuvieron las radios comunitarias
incluso algunas de las tareas que hicimos como Red Guayú, y también cosas que se hicieron desde CLACTI, tenían que ver con precisamente el de la imaginación indígena, imaginar y accionar desde lo indígena, ¿no? Tenía que ver con las recetas de medicina tradicional, tenía que ver también con cuáles son esas pautas espirituales que tenían las abuelas y los abuelos cuando tenían sueños con respecto a la pandemia, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué tambor tocar? ¿En qué momento del día? ¿A qué hora? Para poder empezar a llamar la atención con respecto a lo que se avecinaba y que finalmente llegó. Y yo creo que en ese ejercicio también, bueno, hay unas pautas más concretas que tienen que ver con un plan que se está diseñando de CLACTI para poder trabajar con algunas organizaciones miembros de CLACTI una campaña de mitigación, ¿sí? De, si se quiere. Y bueno, queda pues a criterio de las mismas organizaciones las necesidades y demandas de la comunidad con que trabajen, cuáles serían esas pautas en todo caso forma, idioma o incluso en su formato. Pero en todo caso yo creería que dentro y fuera de CLACPI, la necesidad de poder también de denunciar cuáles eran también las prácticas que hacían los hospitales y las funerarias de quemar cuerpos, ¿no? Cuando iban en detrimento pues a las pautas culturales de muchos de los pueblos. Y no necesariamente esos cuerpos eran de personas que habían muerto por COVID, ¿no? Entonces creo que eso despertó mucha querella, mucha demanda o mucha exigencia de parte de los pueblos indígenas en que se respetaran también los protocolos y las pautas espirituales con respecto a sus seres queridos cuando partían de esta parte física, ¿no? Y también creo que fue fundamental el de citar, el de consultar también no solamente a los médicos y a las médicas tradicionales, sino también a los indígenas, a las indígenas que ya pues también comparten sus conocimientos tradicionales con la biomedicina, ¿no? Entonces, con epidemiólogas, con psicólogas, pues nos daban luces también de cómo orientar esas necesidades de poderle no solamente apelar o de pronto contribuir a la salud física, sino también la salud mental. O sea, el hecho de que un pueblo cuya sostenibilidad se basa en una base económica cotidiana y que te digan quédate en tu casa es un privilegio que pocos se podían dar, ¿no? El tema de lávate las manos cuando los ríos están represados o no tienen acceso a un río o a una agua libre y limpia además, ¿no? Entonces esas metáforas de vida tenía que ver también como que en plena pandemia te dicen lávate las manos con agua y jabón y aún así no reconocíamos que había gente que habían caído muertas por defender un río, que si ese río estuviera libre y de acceso para los pueblos, pudiera de pronto facilitar esa lavadera de manos que nos inducían o nos recomendaban de hacer. Entonces yo creo que la metáfora de la vida evidenció más la necesidad de los pueblos de comunicar y decir, vieron que lo que estamos hablando no es una cosa de cartón o de papel, es tan carne y hueso y tan tierra, aire y agua y fuego, tan real como que existe lo que nosotros estamos demandando como pueblos por la pervivencia de los pueblos, un territorio saneado, un territorio sano, sin terceras partes que vengan a dañarlo, sin multinacionales, sin actores del conflicto armado. Entonces yo creería de que la gran ganancia, o mejor dicho, la gran experiencia que hay que resaltar durante la pandemia ha sido, como siempre, la sed que tienen los pueblos por la vida. Es lo que ha hecho también de que nosotros podamos considerar otras pautas para la comunicación, otras necesidades de abordar la comunicación. El de comunicar cómo también hay que comportarse si tenemos a un ser querido o algún familiar con síntomas de COVID, o cómo nosotros tenemos que posponer los ritos funerarios hasta que pase un poco los rebrotes o la pandemia, ¿no? Es todo lo que se hace, pues, en caso Guayú de podernos reunirnos todos. Entonces, ¿qué implicaba reunirnos todos en una pandemia cuando moría alguien? Entonces, son como cosas que empezaron a salir, ¿no? Pero creo que una cosa que también puedo como resaltar también ha sido el tema de la salud mental.
La salud mental pasa por un tema de también de decidir y priorizar qué fuente de información voy a yo a prestar la atención. Porque si vamos a las fuentes de información de CNN o de otras cadenas más conocidas, pues nada, estás sacrificando tu salud mental, porque allí solamente hay pautas para las agendas para que la gente pueda seguirse alimentando de miedo. Y no estoy hablando de que no haya que acceder a la verdad, pero también es muy preferible también saber cómo han sido las verdades que los pueblos están contando para gestionar la vida en época de pandemia. ¿Qué hay de las hermanas apicultoras de México, indígenas, que estuvieron haciendo su miel y sus ceras en el plena pandemia como modo para poderle hacerle frente con la soberanía alimentaria, ¿verdad? O qué hacían la gente con respecto a las huertas comunitarias y cómo pues no les afectó tanto el de ir a un supermercado o a una tienda porque ya tenían su comida ahí disponible, porque la estaban pues cultivando y también cosechando. Entonces yo de mi parte creería que eso es lo que nosotros y nosotras hemos podido identificar y bueno, también tributarle a una página que se llama Plataforma Indígenas COVID-19, donde bueno, hay una minga de comunicadores y comunicadoras pues eh, tributándole y colocando todas esas pautas e historias y también prácticas y también logros de los pueblos indígenas frente a la pandemia. Pues creo que en mi caso agregaría a esta extensa e importante palabra de David 3 cosas. Cómo el quédate en casa que atraviesa desde los gobiernos hasta las instancias institucionales como una medida y una salida, como parte de una política pública, se confronta y choca con la noción que se tiene en las comunidades indígenas de que la casa es la comunidad y la comunidad es la casa. Entonces, para muchas comunidades, quédate en casa, que es más urbanocéntrico y que tiene que ver con políticas del Estado, pues queda muy lejos de una realidad en donde la casa, aunque la comunidad es la casa, pero la comunidad tiene también muchos problemas, pero la comunidad también resuelve muchos problemas. Entonces hay ahí una disonancia total. La segunda cosa que me gustaría poner sobre la mesa es como el COVID pone al desnudo desigualdades, despojos, discriminaciones y violencia al tiempo que permite y que se convierte, si es que se sabe abordar lo que causa el COVID, en un espacio de oportunidades para mirarnos hacia adentro, de oportunidades para mirarnos colectivamente, de oportunidades para retejer nuestras redes de existencia y reexistencia, para retejer la red de la vida, dirían las compañeras sanadoras guatemaltecas. Y la última, que me parece que se ha mostrado evidentemente en los territorios, la medicina tradicional a la que refería David, cómo ante estados neoliberales que han destrozado, saqueado sus sistemas de salud, las gentes en las comunidades están en su medicina tradicional buscando cómo paliar algo que ni siquiera sabemos si es COVID o no, porque no hay ni pruebas, mucho menos clínicas de salud, mucho menos políticas que lleguen a las regiones. No estoy hablando de remotas de Chiapas, a las regiones indígenas de Chiapas. No estoy hablando del fondo de la selva lacandona. Estoy hablando de una condición de vida en donde, por ejemplo, los servicios de salud son inexistentes. Y si existen, son ineficientes. Y si existen, están vacías las casas, los médicos no llegan y ya se robaron el equipo o ya lo saquearon y lo inauguración y se llevan el material, así pasa en Chiapas, no estoy figurando una situación, vienen con las camas, los instrumentos, inauguran el hospital, aplauden, después lo sacan y se lo llevan a la próxima inauguración del señor político tal. Patético, trágico. Y eso, ante eso, la organización comunitaria, familiar
y de los pueblos a través de las alternativas que tienen. Y un tesoro que existe y que no se ha perdido es ese saber tradicional, que por supuesto no está hecho para combatir, para acabar con el COVID, porque obviamente el COVID es es un virus nuevo, pero que tienen como herramientas para salir adelante. Y esa autogestión, creatividad y fortaleza de un conocimiento ancestral está hoy en juego en territorios donde el COVID ha pasado, está y seguirá estando. Ahí me quedaría yo agradeciendo estas palabras de David y esta invitación. Muchas gracias, compañeras. La verdad es que ha sido realmente interesante escucharlas hablar, sus testimonios, también sus procesos dentro de los territorios, así como los estudios realizados por la CLACPI. Creemos que es importante dar a conocer todo esto, ya que no es conocido y como bien vemos, los medios convencionales pues, no nos hacen llegar toda la información que quizás sería necesaria para poder hacer estos cambios integrales. Muchísimas gracias. De nuevo, les invitamos a seguir el festival a través de las redes y indifest.org. También pueden encontrar información a través de Alternativa y la CLACPI. Y bueno, seguimos. Un placer y muchas gracias.